habían estado compartiendo de las bienaventuranzas y bueno, pues yo me animé a seguir un poquito ahí en Mateo, terminando las bienaventuranzas y llegamos ahí a Mateo 5, verso 13, no sé si recuerdan, ya se les olvidó, bueno, es que pasó tiempo, ¿no? Pero estábamos ahí justamente después que el Señor termina esta enseñanza tan bonita, tan especial que son las bienaventuranzas y tan enriquecida, ¿no? Tan espiritualmente, ¿no? Para nuestras vidas, como, bueno, como una regla, ¿no? Para nuestras vidas, que nos moldea, que nuestro carácter, ¿no? Al carácter de Dios, ¿no? Pero luego comienza ahí en el Mateo 5:13. Vamos a ver. La sal de la tierra. Estuvo atento, hermano. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muy bien. Entonces esto pues nos lleva a varias preguntas, ¿no? ¿Por qué razón, no? ¿Por qué razón el Señor les dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra, ¿no? En esta reunión que tuvimos hace 3 semanas nos quedamos nada más porque vosotros sois, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Y como una afirmación de parte del Señor, ¿no? A sus discípulos y a nosotros también, ¿no? Eso nos habla de una nueva identidad, ¿no? Que el Señor quiere darnos, ¿no? Un nuevo corazón, una nueva oportunidad, que es pues, en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ahí estuvimos viendo sobre esa parte, ¿no? De ser, ¿no? Pues, de ese nacer de nuevo, ¿no? De tener esa nueva identidad, de tener ese nuevo corazón, ¿no? Que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero ahora nos habla de vosotros sois la sal, ¿no? ¿Cuál es la razón, no? De que los discípulos tenían que ser esa sal, ¿no? De la tierra. Esta pregunta nos lleva, pues ahora sí, de inmediato nos lleva a otras dos, ¿no? Que tienen que ver con el valor, ¿no? Porque tiene que tener un valor, ¿no? Para decir, el Señor puso la sal como un ejemplo, como una declaración de cómo tenían que ser sus discípulos, ¿sí? Como esa sal, pues tiene un valor, ¿no? Y un propósito. 2 cosas, valor y propósito. Y de eso queremos ver en esta tarde, ¿no? El valor y el propósito de la sal. Vamos primero con el valor, ¿les parece? Y lo vamos a ver el valor de la sal como sal, como un mineral, ¿no? ¿Sí? La sal que conocemos todos, ¿no? Y bueno, es una pequeña introducción para ir a esa parte del valor, ¿no? El uso de la sal, pues es pues, muy común, ¿no? Pues se utiliza mucho, es como un condimento, ¿no? De la alimentación humana. Y bueno, pues esto es, pues no es de, pues todos de que tenemos uso de razón, ya conocemos en la casa, en el hogar, se ve, ¿no? Como mamá, ¿no? Ya pues hacía su comida y sazonaba con esta sal, ¿no? Pero esto viene de miles de años atrás, ¿sí? Entonces, hay registros en la historia de que, bueno, pues ya la cultura china, por ejemplo, pues ya utilizaban la sal, ¿no? Como este condimento, ¿no? En la alimentación, pues por sus características también, ¿no? De conservación, ¿no? De los alimentos. Acuérdense que no tenían muchas opciones, ¿no? Hace cientos de años, ¿no? Pues no había muchas opciones. Entonces la sal, pues le ayudaba a
conservar los alimentos. Entonces era de mucho valor. Bien, en los tiempos del Nuevo Testamento, la sal tenía también mucho valor, ¿sí? Con la sal se compraba materiales, por ejemplo, con sal se compraba, era algo muy valioso. Entonces, con la sal podías comprar materiales, podías comprar otros alimentos con sal, ¿sí? Podías pagar hasta los jornaleros, ¿sí? También les podías pagar con sal. De ahí viene, ¿no? De ahí viene la palabra salario, ¿no? Sal, salario, de ahí viene, ¿sí? Entonces, porque se utilizaba la sal como por el valor que tenía, ¿sí? Se utilizaba para hacer estos pagos también, ¿no? Y hasta el punto de que un costal de sal era tan preciado, ¿sí?, como la vida de un hombre. Claro, ahí estamos hablando de un hombre esclavo, ¿no? ¿Sí? Entonces, acuérdense que en aquel tiempo pues pues había esclavitud, ¿no? Entonces, igual una persona tenía un costal de sal y ofrecía ese costal de sal para comprar a un esclavo, ¿no? Hasta ese punto, ¿sí? O sea, para que nos hagamos una idea del valor de la sal, ¿no? Ahora bien, con el paso de los tiempos y los avances, ¿no?, de las civilizaciones, pues la sal comenzó a no estar tan presente, ¿no?, en la sociedad, aunque sigue siendo muy importante, ¿no?, en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Bueno, pues la primera, ¿sí?, y la más importante, porque el ser humano, su metabolismo, necesita de sodio, ¿sí?, por ejemplo. Y bueno, pues el sodio, este mineral, lo encontramos en gran porción, lo encontramos en la sal, justamente en la sal, ¿sí? Entonces tenemos el cloruro, ¿no?, una parte, 60%, pero el 40% es sodio, ¿de acuerdo? Bueno, ¿para qué se utiliza o para qué utiliza nuestro metabolismo el sodio, ¿no? Bueno, pues para controlar la presión arterial, por ejemplo, y el volumen, ¿no?, sanguíneo también. Hace como, pues, ayuda, ¿sí?, a que nuestra sangre circule, ¿sí?, que vaya bombeada, pues, correctamente también. Y también hace que los músculos de nuestro sistema y nuestro sistema nervioso funcionen correctamente. Claro, no sé si hay algún doctor, sí, creo que por ahí tenemos a la doctora Alma, o sea, ella me puede corregir, y igual no está muy de acuerdo, dice, cuidado con la sal, siempre escuchamos, ¿verdad? Cuidado con la sal, no se pasen con la sal, ¿no? De hecho, hay ya normativas, ¿no?, de que ya, pues, no, en los restaurantes ya, pues, no encontramos ya los saleros, ¿no? Los han quitado para que, pues eso, para que no abusemos de la sal. Y es correcto, ¿sí? Porque el abuso de la sal sí trae problemas, claro que sí. Si no es moderadamente, pues claro que trae problemas. Pero también es cierto que lo que estamos viendo, la necesidad que tenemos de la sal, ¿sí?, del sodio, ¿no? Bueno, hay algunos ejemplos, hablando del sistema nervioso y de los músculos también, pues los deportistas, ¿no?, de élite, ¿no?, pues ellos, ¿no?, utilizan el cloruro de sodio, que proviene de las sales marinas, para recuperar la gran pérdida, ¿no?, de minerales eliminados por el sudor, ¿sí? Sudamos, ¿sí?, hacemos un esfuerzo, un gran esfuerzo, y comenzamos a sudar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eliminando, ¿no?, todos esos minerales. Entonces, debemos de recuperarlos, ¿sí? Se tienen que recuperar.
porque si no estamos en problemas, como lo vamos a ver. Cuando consumimos moderadamente, ellos cuando lo consumen este cloruro de sodio, pues entonces pues les ayuda, ¿no?, a recuperar. Y les previene de muchas cosas, por ejemplo, los calambres, ¿no? Sí, pues también. Entonces, sin el sodio no funciona bien, fíjense, no funciona bien ni nuestro cerebro, ¿sí?, ni nuestro corazón. Entonces, hay que cuidarse, ¿sí? Estamos hablando de dos partes de nuestro cuerpo súper importantes, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, por eso no funciona bien. O sea, falta el sodio, ¿vale? Podemos estar confusos, podemos tener ciertas lagunas, pérdida de... ¿sí? O no poder llevar una plática, una conversación correctamente, ¿no? O podemos tener problemas también cardiovasculares, también, ¿no? Sentir que estamos con fatigados, con esa ansia, ¿no? Bueno, la falta de sodio y potasio hace que nos desvanezcamos, por ejemplo. Y eso me recuerda, a mí me ha pasado, sí, me ha pasado algunas veces. De repente te desvaneces, ¿no? Y no sabes muy bien cuál es la razón, ¿no? Es un momento y sientes que te mareas y que se te van las fuerzas y te desvaneces. ¿Sí? Bueno, ahora creo que ya sé por qué. Entonces tengo que tomar un poquito más de sodio. Y en algunos casos, eso es una de las señales, ¿no?, de que algo no va bien en nuestro metabolismo. Y en algunos casos, si no se atiende al momento y correctamente, puede producir hasta un coma. Cuidado, ahí ya estamos en problemas mayores, ¿sí? Bueno. Esto es lo que sucede cuando se bajan los niveles de la sal en nuestro cuerpo. Debido a un golpe, puede ser un golpe de calor. Hace poco estaba escuchando unas noticias allá en Estados Unidos, no sé, no recuerdo en qué estado, pero tenían, sí, un golpe así de calor fuerte y fuera de temporada, ¿no? Y había causado unos cuantos muertos, pero varios muertos, ¿sí? El golpe de calor, ¿sí?, por no ser atendidos a tiempo, ¿no? O cuando se hace un esfuerzo excesivo, ¿no? Es lo que sucede. Bien, esto es un poquito como introducción, que yo sé que ustedes, la mayoría, ya lo saben, ¿sí?, pero es para recordarles un poquito la importancia, ¿no?, el valor, ¿no?, de la sal, del sodio que está en la sal, ¿no?, en nuestro cuerpo, por ejemplo, o en la misma sociedad, como hemos visto, ¿no?, desde la antigüedad, ¿no? Pero ahora lo que nos ocupa es el valor de la sal, ¿sí?, a través de las Escrituras, ¿sí?, las palabras del Señor, ¿no? Dice, ustedes, es una afirmación, ¿sí?, una declaración al mismo tiempo, ustedes son la sal de la tierra, ¿no? Y está hablando de una sal espiritualmente, está hablando de esa sal espiritual, ¿sí? Y de eso vamos a ver un poquito, ¿no? Ya hemos visto el valor aquí como mineral, pero vamos a ver el valor también de esa sal espiritual en nuestras vidas. En Segunda de Reyes capítulo 2, versos 18 y 22, por favor. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo,
he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y ponedle en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Bien, aquí un poquito para ponernos un antecedente, un poquito de este momento. Eliseo acababa ya pues, de ver, ¿no?, cómo Elías, su gran profeta, su maestro, sí, acababa de partir con el Señor, ¿no? Y su partir fue algo pues tremendo, ¿no? Él lo vio, él pudo participar en de ese momento, estuvo ahí, como el Señor fue y se llevó, ¿no?, a Elías en ese carro de fuego con caballos de fuego, ¿no? Dice que fue separado de Eliseo y él pudo ver, ¿sí?, esa parte. Y ahí estaba. Algunos hombres, y profetas, hombres también, que, como nos menciona profetas, que estaban allí también, pues no se conformaron con eso. O sea, ellos pensaron que Elías tenía que estar en algún lugar. Dice, pues el Espíritu de Dios lo ha llevado a algún lugar y ahora sí lo aventó por allá, ¿no? Y dice, vamos a buscarlo. Y fueron a buscarlo. Y estaban buscando. Y él les dijo, no vayan a buscarlo porque el Señor se los llevó. Sí, Dios se lo llevó. Pero ellos quisieron buscar, ¿no?, y no encontraron, pues no encontraron, ¿verdad? Y regresa, y es por eso que dice que, ya les dije que no fuesen, ¿sí? Pero bueno, ya está hecho. Y ahora entran en esta plática, ¿no? Y les comentan a estos hombres que son de esta ciudad, les comentan cómo está la situación, ¿no? Dice, y comienza por la ciudad, ¿no? Y claro, la ciudad es Jericó, ¿no? Jericó, pues es una ciudad, en aquel tiempo era una ciudad como un referente también, ¿sí? Muy, muy conocida. Era una ciudad, tenía mucha... Bueno, los arqueólogos han estado, los trabajos que han hecho desde siempre hasta hoy en día, pues creen que es se han encontrado restos en esta ciudad de la ciudad más, si no es la más antigua, es de las más antiguas que ha existido, ¿no? Entonces, una ciudad muy, muy antigua, con mucha historia, ¿no? Y bueno, pues a través de la historia pues se ve también muchas menciones sobre, ¿no?, en sucesos y acontecimientos que se desarrollaron ahí, ¿no?, en esta ciudad. Por ejemplo, ahí sí me ayudan. Moisés, ¿sí?, poco antes de entrar, que el pueblo iba a entrar en la tierra prometida, estaba frente a Jericó, ¿sí?, y mandó a hacer un censo, ¿sí?, un censo de la población, de los que iban a entrar. Él creo que no se incluyó en este censo porque él sabía que no iba a entrar. ¿Sí? Él no iba a entrar. Porque el Señor ya le había dicho que no iba a entrar. Iba a ver, él estaba enfrente de esta ciudad, ¿sí?, de esta tierra, pero él no iba a entrar. Pero un momento, ¿no?, un momento especial en el cual Moisés, frente a Jericó, hizo este censo, ¿no?, del pueblo de Israel, que iban a entrar en la tierra prometida. Iban a entrar y justamente en esta ciudad. Y así fue, ¿no? Un poquito más adelante vemos a Josué, su sucesor, como pues es el lugar por donde entran, ¿no? Justamente entran a esta ciudad. Y se libra una batalla ahí, una batalla en la cual el Señor les dijo, no, ustedes tranquilos, mía es la batalla, ¿sí? Ustedes hagan lo que yo les mande.
¿sí? Sean obedientes a mi palabra y yo haré, ¿sí? Y les dio una gran victoria, ¿no? Los muros de esta ciudad, que eran tremendos muros, ¿sí? Bien fortificada, se vinieron abajo. Y les dio al pueblo de Israel esta gran victoria, ¿no? Pero también tenemos otros ejemplos, ¿sí? El Señor, Jesucristo, ¿sí? Él pasó en varias ocasiones, pasó por esta ciudad. En una de ellas dice que era necesario pasar por esta ciudad y ¿a quién vio? Pues vio a un hombre chaparrito, subido un árbol, un sicomoro, y ahí estaba, ¿no? Y dice, Zaqueo, baja de ahí, baja de ahí porque hoy es necesario que yo vaya a morar, ¿no? en tu casa, ¿sí? Ahí estaba Zaqueo, en esa ciudad. Pero Jesús tenía que pasar por esa ciudad, ¿sí? Así como tiene que pasar por nuestras vidas también, ¿no? Entonces, que estemos atentos a la voz del Señor. Otro momento también muy importante que encontramos a esta ciudad, Jericó, es en la parábola, ¿no? En la enseñanza, en la narrativa que el Señor puso como ejemplo, ¿sí? Del buen samaritano. ¿De dónde venía este buen samaritano? De Jericó, ¿no? Descendía de Jericó a Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí vemos, y pone a Jericó, la pone, o sea, con Jerusalén, o sea, vemos la importancia, ¿no? de la ciudad de Jericó, ¿sí? Bien, otro ejemplo, y después ustedes también pueden seguir buscando más, pero otro ejemplo, había un hombre también en esta ciudad, en la salida de la ciudad, que estaba ahí, yo siempre estaba pidiendo, y cuando se enteró, cuando dijeron, el Señor va a pasar por este lugar, él dijo, pues atento, aquí voy a estar. Y listo para cuando pase. Y cuando pasó, no paró de clamar y de gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿De quién estamos hablando? De un ciego llamado Bartimeo, ¿no? Entonces, varios ejemplos, ¿no? Tenemos ahí que nos llevan a esta ciudad, ¿sí? Igual que en este caso el ejemplo de Eliseo también, ¿no? Entonces estos hombres le están diciendo, dice, esta es una bella ciudad, es una buena ciudad, una ciudad conocida como la ciudad de las palmeras, así todos conocían a Jericó, con sus jardines, sus palmeras, sus muros protectores, su antigüedad, ¿sí? Hicieron de Jericó una buena ciudad para vivir. Eso es lo que dijeron los hombres a Eliseo. Pero Jericó, en el tiempo de Eliseo, tenía un problema. Sí, se veía agua. Dice, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. ¿De acuerdo? Como mi Señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él le dijo, traedme una vasija nueva y ponedla en ella sal. ¿Sí? No sabemos ahora, pues qué efectos, ¿no? Qué efectos curativos podía tener ¿no? Porque en ese momento Eliseo le dijo, tráeme una vasija nueva. Eso, bueno, es interesante, una vasija nueva, pues, ¿qué simboliza? Pues un corazón nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Una vasija, dice, no cualquier vasija, una vasija nueva, ¿sí? Y poner en ella sal, ¿sí? Y la sal siempre nos va a hablar, ¿sí? Es una
de la obra del Espíritu de Dios, ¿sí? Siempre está relacionada con la obra del Espíritu de Dios, ¿sí? Con su presencia misma. Y bueno, entonces dice, tráeme una vasija nueva y ponerla en ella sal. Entonces, ¿qué efectos curativos tenía? Bueno, sí sabemos, también sí sabemos que la sal sí tenía unos efectos curativos en la antigüedad, que se utilizaba para curar heridas y ciertas enfermedades también. Sí lo sabemos, nos consta. Pero lo que aquí vemos está más relacionado con un símbolo, que nos habla de la obra de Dios en nuestras vidas. Dice, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces fue el Señor quien sanó estas aguas y las sanó hasta hoy en día. Lo único que quedó, fíjense, lo único que quedó a través de toda la historia, de ese tiempo hasta acá, de la ciudad de Jericó, de esta bella ciudad, es un montón de ruinas, ¿sí? Hoy en día. Pero lo único que quedó, eso sí, es una fuente de agua, ¿sí? Que la llaman la fuente de Eliseo, tiene este nombre, ¿sí? Y es un agua limpia, cristalina, potable, ¿sí? Que la gente puede acercarse y tomar de ese agua. Pero de lo demás, no quedó nada, ¿sí? Porque cuando el pueblo de Israel Josué entró en esta ciudad y tomó esta ciudad, Dios dijo, esta ciudad no se va, dice que ya que no se levante, que no se edifique más. No volverá otra vez a ser la que fue esta ciudad. Bueno, los arqueólogos han descubierto que ha tenido más de 20 asentamientos, ¿no? O sea que después volvieron a reconstruirla y volvió otra vez a ser destruida. Volvieron a construirla y volvió a ser destruida. Así, sucesivamente, hasta 20 veces. Hoy en día son ruinas, ¿sí? Aunque el hombre trató por sus fuerzas, o sea, de reconstruir nuevamente esta bella ciudad, pero Dios había determinado que esta ciudad se quedase así ya. ¿De acuerdo? Y cuando Dios determina algo en nuestras vidas también, pues así va a ser. Aunque el hombre se proponga, ¿sí? Por sus medios de querer hacerlo, de cambiar lo que Dios determinó, pero no va a ser posible. El agua quedó, la fuente quedó. Bueno, en esta porción de la Escritura tenemos una enseñanza espiritual para todos nosotros. Bien nos podemos ver a nosotros mismos o ver a los demás también, ¿no? Como esta ciudad antigua, fortificada, bella, ¿sí? Y a ver si nos podemos ver, ¿sí? Pero lo cierto es que si no tenemos sal en nosotros, estamos en un problema serio también. ¿Por qué tenemos un problema serio? ¿O por qué estamos en un problema serio? Podemos vernos nosotros como esa... No, ya llevo ya tantos años de cristiano. Me siento fuerte, ¿no? Tengo muros a mi alrededor, ¿no? Se me ve bien, la gente me ve bien, ¿no? Los hermanos me ven bien. Pero el problema es que cuando van a tomar agua de nosotros, el agua es mala, no nos sirve. Entonces estamos en un problema serio, ¿sí? Todos podemos vivir una vida cristiana, pues eso, apoyarnos en nuestra antigüedad, nuestra experiencia, apoyarnos en nuestro carisma, bellos, nuestro carisma,
¿sí? Apoyarnos en nuestras capacidades, hablando de fortalezas, ¿no? Hablando de nuestras capacidades naturales, pero cuando van a nosotros, descubren que las aguas son malas, que le falta sal, ¿sí? Eso es lo que le faltaba a esta agua, ¿no? Con eso fue sanada esta fuente, ¿no? El agua de ahí de la ciudad. Sal. Bueno, así es el cristiano. Perdón, pero así es, lo dice la palabra, que no tiene sal en su vida. Puede apoyarse en sus años de cristianismo, en sus capacidades, en su carisma, pero el resultado es lo que va a contar. Eso es lo que va a contar. Podemos vivir una vida aparente, estar tiempo y años así, pero al final lo que va a contar es el resultado final. ¿Sí? Y el resultado final es que cuando van a tomar de esas aguas, las aguas son malas y la tierra es estéril, sin fruto. ¿Sí? Acompáñame ahí, por favor, en Levítico, capítulo 2, verso 13. Están muy serios. Pero está bien, ¿no? Estar serios también de vez en cuando, ¿no? Levítico 2, verso 13. Es un mandato que el Señor le está dando a su pueblo y en la construcción del tabernáculo y de cómo tenían que ministrar, cómo tenían que presentar las ofrendas y todo, ¿no? De los rituales que tenían que hacer para el Señor. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Este es el mandato que el Señor dio a su pueblo cuando aún estaban en el desierto. Y aquí se puede apreciar uno de los propósitos de la sal, es dar gusto, ¿sí? Dar sabor, agradar, ¿sí? Agradar. Dios les estaba pidiendo a su pueblo que todo lo que ellos ofreciesen, todo lo que tú traigas aquí como ofrenda, en mi presencia, que fuese con ese gusto, con ese agrado, ¿sí? No por obligación, no por cumplir con una ley o un ritual o una ceremonia, o porque los demás nos vean, ¿sí? Dice, sino de corazón, porque en tu corazón está el deseo de dar, ¿sí? Esta ofrenda con agrado. Dice, así es, dice, tráelo con sal, que no falte jamás la sal en tu ofrenda. El deseo es agradarle a Él. La ofrenda es para Él y el deseo es agradarle a Él. ¿De acuerdo? Todo lo que hacemos como ofrenda al Señor debe de ir sazonado con sal. El libro de Números, un poquito más adelante, Números 18, 19, nos recuerda esta parte, ¿no? Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, los ha dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Bueno, aquí está otro de los
propósitos del azar, ¿no? Y es preservar. Dice, es el pacto, dice, es el pacto de sal perpetuo. Y es delante de Jehová, del Señor, para ti y para tu descendencia contigo. Preservar. ¿Sí? Qué importante es. Qué importante. En cierto momento también el Señor estaba dando una enseñanza a sus discípulos y estaba hablando de los tiempos finales también, ¿no? En Mateo 24, 25. Pero llega un momento ya al final, dice, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Amén. El que persevere hasta el fin, entonces la importancia, ¿no?, de perseverar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí necesitamos tener esa, ¿verdad? Necesitamos tener esa sal para poder perseverar, ¿sí?, hasta el fin. Dios hizo un nuevo pacto con nosotros y que fue sellado este pacto también con sal, ¿no? Porque así le agradó a Dios. Dice en Hebreos, ya estamos terminando, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos 1, verso 1 y 2. Bueno, hasta el 3. Del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bueno, este es el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, ¿no? En el cual su Hijo amado, Jesucristo, ¿sí?, Él no solamente vino y habitó entre nosotros, ¿sí?, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, sino que Él, ¿sí?, nos dejó un ejemplo a seguir. Un ejemplo. Y dio su vida, ¿sí?, en la cruz, por cada uno de nosotros. Pero ese sacrificio fue un sacrificio agradable al Padre, totalmente agradable al Padre. El Hijo lo dio con gusto, con agrado, con sal, ¿sí?, por amor, por cada uno de nosotros, porque Él nos ama, ¿sí?, a pesar de que nosotros estábamos pues donde estábamos y hacíamos lo que hacíamos, pero Dios nos ama, ¿sí? Él vino a hacerse ese sacrificio que agradó al Padre y que trajo este fruto en nuestras vidas también, ¿sí? Somos fruto de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Colosenses, capítulo 1, siguiendo un poquito con este tema, Colosenses 1, 19 al 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí?
Entonces, por cuanto agradó al Padre, ¿sí? Cristo dijo, consumado es, hecho está ya, ¿sí? A esto vine, ¿sí? Y Él lo hizo con sumo agrado, ¿sí? Porque lo hacía, primeramente lo hacía para agradar al Padre, ¿sí? Por obediencia, dice, al Padre, ¿sí? Y por amor a nosotros. Sacrificio de sal. Ofrenda, ¿sí? Ahí está la sal, siempre acompañando nuestras ofrendas, nuestro sacrificio. Lo que hacemos para el Señor siempre tiene que no falte jamás la sal. Vimos antes, ¿verdad? Que no falte. Bueno, Marcos, el Evangelio de Marcos 9, 49 y 50. Vamos a regresar casi al principio, ¿no? Porque todos, sí escuchamos, ¿verdad? Porque todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, dice en el 50, buena es la sal. Entonces contradice a los doctores, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Con lo que nos digan los doctores. Bueno, si es un tema de salud, entonces sí, escuchen, hagan caso. Pero si es un tema espiritual, de mi vida espiritual, de mi comunión con el Señor, de mi relación personal con mis hermanos, cuidado, yo tengo que escuchar, sí, lo que el Señor me está diciendo. Buena es la sal, ¿sí? Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mas si la sal se hace insípida, ¿sí? Y esto nos lleva a esta parte, ¿no? Que pensamos que la sal no, pues no pierde sus características, ¿no? Que siempre será sal, ¿no? Pues no, puede llegar a perder esas características y puede volverse insípida. Pero eso no es así de la noche a la mañana. Eso es lentamente, progresivamente, ¿sí? Uno va dejando, uno se va descuidando, nuestra vida espiritual, ¿sí? Vamos dejando, ya no le damos tanta importancia, ¿no? a tener esa sal, a ser esa sal, a presentar lo que hacemos para el Señor, nuestros servicios, nuestras ofrendas, nuestras oraciones, pues presentarla con sal. Nos vamos acostumbrando a hacerlo porque ya sabemos cómo hacerlo, simplemente. Pero no estamos considerando lo más importante, que todo tiene que ir, ¿sí?, acompañado de la sal. Entonces, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado porque al final, sí, vemos personas que sí llevan años, que sí tuvieron sus buenos momentos, pero pues ya no, ya no. Uno va a ellos y quiere tomar de esa agua y es agua mala, amarga. Uno quiere ver fruto en sus vidas y no hay un fruto. La tierra es estéril.
¿sí? Entonces, es un consejo y es una advertencia, ¿no?, de parte del Señor. Cuida tu vida espiritual, cuídala, no la descuides, porque se puede volver insípida. ¿Y con qué la vas a sazonar? No hay forma. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Buena es la sal. La sal nos ayuda a sanar las heridas del corazón, de los unos con los otros. Por eso hace referencia, tened sal. La sal es buena para sanar esas heridas. Cuando nos lastimamos también los unos con los otros. Heridas que lastiman el corazón. ¿Cómo vamos a sanar esas heridas? Pues échale un poquito de sal. ¿Y qué pasa? ¿Ya probaron alguna cosa? ¿No han probado? Ah, no, pues es como si echaras fuego. Arde. Es como el cloro, como si echaras alcohol puro, ¿no? Igual, arde. Echa sal, ya verás. Pero sí cura. Sí cura. Arde, pero cura. Buena es la sal. Para ver este ejemplo, y terminamos con este ya, en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Buena es la sal. ¿Sí? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda, ¿sí? Recuerden, ¿cómo tiene que ir acompañada la ofrenda? De sal. De sal. ¿Sí? Entonces, si tenemos una falta de perdón, ¿sí? Si estamos lastimados unos con otros, pues ¿qué vamos a hacer? No importa ya, pues él sabrá lo que hace. Yo tengo la razón y ya, eso es lo que cuenta aquí. Y yo voy a presentar mi ofrenda al Señor. Voy a ir al servicio, voy a estar ahí, voy a levantar mis manos, Señor, aquí, gloria a ti. Y Dios te dice, no vienes sin tu sal. ¿Dónde está tu sal? ¿Sí? ¿Ves? Arregla con tu hermano, con tu hermana, ¿sí? Arregla esta situación y entonces vienes y ponte delante de mí, ¿sí? Porque ahora sí traes sal, ahora sí traemos la sal, pero pues hay que hacer, ¿no?, esas cosas. Entonces la sal nos ayuda no solamente, como hemos visto, a nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, ¿sí?, a tener bien esa relación, ¿sí?, con Él, sino también a tener nuestra relación con nuestros hermanos también, ¿sí? Pues la importancia de la sal. Y nos da esa... Dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque ahora sí es aceptable, ahora sí trae sal esta ofrenda. La sal nos ayuda a tener paz, ¿sí? Y entonces tendréis paz. Primeramente con el Señor, ¿sí? Tenemos paz, porque nuestra relación está bien, porque nos presentamos delante de Él con esa sal, ¿sí? Ustedes son la sal de la tierra. Tenemos que, hermanas y hermanos, de verdad, tenemos que marcar una diferencia total, ¿sí?,
la sal de la tierra. ¿Sí? Si somos como los demás, si no ven que esa sal en nosotros, pues entonces estamos en un problemón. ¿Qué estamos haciendo, no? Pero la gente tiene que ver que dice, ¿no? Pues, que nos tachan de locos o de no sé qué, no importa, no importa, pero somos sal, ¿sí? Somos la sal de la tierra, ¿sí? Entonces Dios está haciendo una obra maravillosa en cada vida, en cada corazón, ¿sí? En cada familia. Una obra que nadie, ningún hombre, nadie puede hacer, ¿sí? Solamente el Señor, ¿sí? Entonces, pues, y en esa obra, esa vasija nueva, ese corazón nuevo, esa nueva identidad, ¿sí? que el Señor nos da, tiene que estar, dice, y pondré dentro sal, ¿sí? La sal, y esa sal va a curar, va a sanar, va a traer, pues, todas esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, animarles, ¿no? Animarles a que, pues, que meditemos en esta palabra, ¿no? Dejemos un poco la sal ya de la mesa, ¿sí? Y vayamos a la sal celestial, a la sal que Dios quiere que seamos, ¿no? Amén.